Yendo a la creación de campañas, acá vamos con las estrategias y explicando un poco de cómo correrían las campañas. Primero que nada tenemos la campaña número 1, que sería el público frío, utilizando Meta Andrómeda, que es el motor de inteligencia artificial de Facebook. Esto nos convierte 120.000 pesos en CBO, que sería la distribución de presupuesto en toda la campaña, no en un ad group en concreto. Básicamente, como les dije, esto sería una campaña de público frío, gente que no nos conoce. Vamos a crear un grupo de anuncios con configuraciones básicas o default. En este caso no segmentamos, pero si quisiésemos segmentar, podríamos ir por la posibilidad de segmentar con uno o dos intereses. Personalmente yo considero que no sería necesario configurar una segmentación, porque como les digo, confío mucho en la inteligencia artificial de Facebook, pero si se quisiese se podría poner uno o dos intereses en lo que es el público para que esté un poco más adentrada la campaña y sepa por dónde va la mano. Bueno, yendo a lo que son los creativos justamente del anuncio, hay que tener en cuenta algo súper importante, y esto aplica tanto para público frío como público caliente, como campañas de Andrómeda, como campañas normales, son los ángulos. Bien sabemos que los ángulos son la temática del creativo que nosotros vamos a correr, el sentimiento del usuario, me gusta llamarlo a veces, porque nosotros a la hora de correr un creativo jugamos justamente con eso. Nosotros tenemos que entender a nuestra audiencia, entender lo que hacen, entender lo que les gusta, entender el sentimiento que tiene. Entonces en base a eso corremos los anuncios. Entonces justamente un concepto que yo utilizo mucho es 3x5, que serían 3 ángulos distintos. Y serían 5 anuncios de cada ángulo. En ese caso tendríamos que crear 3 ad groups, y en los 3 ad groups tendríamos 5 anuncios. Dando un ejemplo rápido, se podrían crear 3 ángulos para estas campañas, tanto el público frío como el público caliente. Uno podría ser un ángulo de resultados, por ejemplo, un antes y un después. Se podría hacer también los casos de éxitos, podría ser otro ángulo de lo que es falta training. Un ángulo que podría ir bastante bien, por ejemplo, sería la educación, el progreso, el romper con los mitos que la gente generalmente pone. No sé, por ejemplo, el problema no es cuándo entrenás, sino cómo. Podría ser un anuncio. No sé, otro anuncio podría ser aprender a entender tu cuerpo y demás cosas. Entonces justamente dentro de cada ángulo tenemos que tener diferentes creativos adaptados a ese ángulo, y en base a eso tener anuncios ganadores, anuncios que nos generen conversiones, anuncios que sepamos que funcionan. Entonces en base a eso vamos a trabajar una campaña bastante sólida con 3 ángulos distintos y que sabemos que puede funcionar con los diferentes creativos que tenemos. El público frío, como les dije, vendría a ser casi las configuraciones básicas, las configuraciones default. Podríamos segmentar con uno o dos intereses, como podría ser educación, como podría ser formaciones, como podría ser fitness. Personalmente yo esta campaña la correría con las configuraciones básicas o por default de Facebook. Acá vamos a distribuir el 30% del presupuesto, y después el restante, el 70%, lo vamos a distribuir en una campaña de público caliente. Esta es la campaña que más nos importa, si bien la otra nos sirve para conseguir quizás futuros leads o incluso quizás conseguir algún lead en el momento. Considero que la campaña de público caliente, la de Andrómeda y remarketing, nos sirve súper, porque esta campaña apunta al público que ya nos conoce, que alguna vez interactuó, y nada, de esta manera podemos apuntar a un público un poco más concreto y también con posibilidades de que nos compren, obviamente. Esta campaña estaría basada en los comportamientos del usuario. Obviamente, nuevamente vamos a crear un grupo de anuncios de Facebook, pero esta campaña la vamos a crear con un grupo personalizado. La idea de esto es jugar con las personas que interactuaron, que vieron nuestra web, que saben quiénes somos, y obviamente ver las interacciones, ver los guardados, ver los seguidores, que ellos nos hayan seguido a nosotros, obviamente. Podemos ver también que hayan entrado a nuestra web, incluso. Podemos ver varios detalles, y en base a todos esos detalles, personas que están interesadas en nuestro producto porque si interactuaron es porque les gustó, si lo guardaron es porque quizás en un futuro querían comprarlo y se olvidaron, si entraron a nuestra web es porque les interesó nuestro producto, querían saber más, si nos siguieron es porque obviamente les interesamos. Entonces obviamente todos esos comportamientos del usuario yo considero que son fundamentales, porque es un posible cliente el cual todavía no lo convertimos. Entonces la idea de esto es justamente apuntar a esa gente que no se decidió, pero terminar de confirmar su decisión y que nos compren nuestro producto, ¿no? Obviamente la idea de esto es hacerlo en las personas que interactuaran dentro de todo recientemente. Yo correría entre 90 días aproximadamente. Podemos correr más, podemos correr 250 días si quisiésemos, pero la idea justamente tampoco es irnos a una persona que nos interactuó por interactuar a principio de año y después no volvió más. La idea justamente es interactuar con aquellas personas que nos conocieron en un rango de tiempo razonable, por así decirlo, que saben quiénes somos y que nos tienen un poco de vista, digamos. Bueno, nuevamente, al igual que la campaña anterior, correría 5 anuncios, crearía varios ángulos, obviamente. Mi distribución final
artificial. En esta estrategia número 1 sería, obviamente, como les dije, distribuir el 30% del presupuesto en una campaña de público frío, Andrómeda, dejando todo a la inteligencia artificial. Y después la campaña número 2, que acá dice 1, esto está mal, perdón, justamente en público caliente, que sería una campaña de remarketing. Estrategia número 2, básicamente vamos a jugar un poco también dándole libertad a Facebook y aprovechando el público caliente por Cyber Monday. Es el público con más chance de comprar nuestro producto porque es el público que ya nos conoce, que ya interactúa, que les interesa lo que nosotros hacemos. Entonces justamente esta campaña es un poco más libre, por así decirlo, a diferencia de lo que vimos anteriormente, porque acá distribuiríamos todo el presupuesto en una sola campaña. Pero bueno, esto sería básicamente como un clon de la campaña de remarketing que hicimos anteriormente, pero en vez de darle el 70%, le vamos a dar el 100% del presupuesto. Porque como les digo, al ser remarketing es gente que ya nos conoce, que tiene más posibilidades de convertir. Y más en una fecha como Cyber Monday. Sería una estrategia mucho más segura porque llevaríamos todo el presupuesto que tenemos disponible a esta campaña, ¿no? Una campaña de remarketing, pero todo el presupuesto se la pondremos a esta campaña, que lo único que le vamos a especificar es que sea público, que haya interactuado con nosotros, que haya guardado, que haya entrado a nuestra web, etc. En el caso del público caliente, del remarketing, lo que tendríamos que hacer es ir acá al punto de anuncios. Iríamos a la sección de limitar el alcance de los anuncios, obviamente. Y utilizaríamos acá la opción de limitar más el alcance de tus anuncios. Iríamos a crear una audiencia personalizada, por ejemplo, y acá ya podemos seleccionar varias cosas. Porque nosotros, por ejemplo, podríamos venir a cuenta de Instagram. Por ejemplo, yo tengo Trendwise Agencia, que es mi agencia, por ejemplo. Podríamos, por ejemplo, poner 90 días. Entonces sabemos que este anuncio le va a salir a las personas que interactuaron con nosotros en los últimos 90 días. Acá podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, personas que empezaron a seguir la cuenta, los últimos 90 días les podría salir el anuncio. Personas que interactuaron con la cuenta, obviamente. Personas que hayan visto el perfil, que hayan realizado alguna opción, que hayan dado me gusta, comentarlo, guardarlo. Imagínate toda la gente que guarda los anuncios para después entrar a los guardados y poder comprar una formación, o mismo si hay algo que les interesó y por eso lo guardaron. Entonces son posibles clientes que en el momento no convirtieron porque el anuncio quizás no les llamó tanto, o mismo quizás porque no tenían tiempo, o mismo quizás porque no tenían ganas en ese momento. Entonces son personas que demostraron interés por el producto, pero no terminaron convirtiendo. En este caso yo correría la campaña de esta manera porque podríamos justamente jugar con las personas que guardaron el reel, que dieron like, que visitaron el perfil, etc. Y después, en lo que vendría siendo el público frío, con Andrómeda, yo lo que haría simplemente es correr una campaña totalmente normal. Acá obviamente iría a configuración recomendada, jugaría bastante con Advantage. Para mí no tendríamos que tocar muchas cosas acá porque realmente la inteligencia artificial de Facebook es muy buena, conoce más que a nadie todo el público de Facebook. Entonces yo considero que en el ad group no habría que modificar nada. En todo caso, si quisiéramos modificar algo, podríamos modificar las segmentaciones, podríamos tocar algunas cosas ahí. Yo personalmente en este caso prefiero correrlo sin segmentaciones, prefiero dejar a la inteligencia artificial de que trabaje por sí sola y que se maneje por sí sola. Pero si quisiésemos segmentar algo, podríamos obviamente dejar el Advantage sin modificar nada y agregar acá en segmentación detallada podríamos añadir formaciones, por ejemplo, personal trainer, que por ejemplo hay mucho dentro de lo que son educación, especialidades, personal trainer. Esta podría ir muy bien con Welda Training, por ejemplo. Como les digo, esta segmentación yo personalmente no la aplico porque prefiero que la inteligencia artificial de Facebook se encargue de encontrar a la persona ideal, se encargue de buscar, probar hasta encontrar a la persona ideal en comprar nuestro producto. Pero bueno, si se quisiese añadir una segmentación, se podría agregar una o dos segmentaciones. Hoy en día tampoco es algo ultra mega perjudicial en las campañas porque, como les digo, está toda la inteligencia artificial de Facebook atrás y se encarga de mejorar todo. Pero bueno, yo en mi caso prefiero dejar a la inteligencia artificial que se encargue de eso.